Bielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, hace unos días estuve en México, sobre todo en Ciudad F, y me encontré con una amiga, gran escritora, que me llevó además por paso por varias librerías, me hizo paseo literario mexicano y obviamente quise volverla a traer acá para que habláramos un poquito de su último libro, pero también de nuestro amor compartido por los libros y continuar una conversación que empezamos por el Parque de Chapultepec. Es Aura García. Qué rico tenerte, Aura, nuevamente en Biblioteca Personal. Ay, qué bonita introducción, porque ya pasó por nuestras caminatas en la Ciudad de México, nuestras bibliotecas y también por algo que definitivamente nos une un montón, que es nuestro amor por la literatura y por los libros. Ay, así es, Auri. Y quería que aprovecháramos esta conversación, además, para que habláramos un poquito de tu último libro que me llamó tanto la atención porque se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que además tiene un título así como matador. Y es un libro de duelo. Pero es un libro de duelo muy particular, porque es un libro de duelo asociado al amor de los libros. Es decir, el padre de Aura, y simplemente vamos a dar un poquito de contexto a Auri, que era un gran promotor literario, que era además un escritor bastante reconocido en México, amigo como de todas las figuras, además hiper mega conocidas, desde Juan Villoro hasta como los grandes escritores reconocieron al padre de Aura. Y le dejó una cosa muy importante que yo creo que es lo más importante que uno le puede dejar a alguien, que es el amor por los libros. En su proceso de duelo, desde los libros y la biblioteca de su padre, encontró una gran excusa para explorar esa relación con él, pero también para explorar la relación que ella tenía con la literatura y con su biblioteca. Y obviamente quería entonces preguntarte, ¿cómo fue ese vínculo, Auri, entre el duelo y los libros? Porque sí es muy particular y es absolutamente hermoso. Claro, es que quizás no suene tan intuitivo, ¿no? Como que piensas en el duelo y piensas en otras cosas. Sin embargo, ahora he notado que no es tan raro. Ahora, cuando estuve justamente en Colombia este año, veía que hay un libro que se llama Limpiando la biblioteca de mi padre, que también es un libro de duelo, que es un libro de poesía de Frank Baez, me parece que se llama el poeta. Y nada, me sorprendió mucho encontrarme con estas intersecciones, pero bueno, sin duda de entrada no parece tan intuitivo y lo que me pasó a mí es que mi historia con mi papá está totalmente ligada al amor por la literatura, a la obsesión por los libros, incluso a lo que en el libro yo llamo estar enfermo de literatura, ¿no? Que es un término de Enrique Vilamatas, que totalmente aplicaba para mi padre y creo que está empezando también a aplicar para mí también, a juzgar por la cantidad de bultos de libros que cada vez se acumulan más en los lugares más prohibidos. Seguramente me comprenderás y seguramente estás en la misma situación. Pero bueno, entonces como nuestra relación pasaba por los libros y como realmente no podíamos hablar de prácticamente nada, de lo que siempre se podía hablar era de literatura. Era una especie de puente que no se rompía a pesar de que se rompían otras cosas. Y entonces cuando él murió, pues lo primero que pasó es que me dejó muchos libros porque pues tuvo a bien morir con muchos libros y sin dejar como un destino claro para ellos. Entonces yo, que era la hija lectora, porque mi hermano no es el hijo lector, a él no le interesa mucho eso, me acabé quedando con una vasta cantidad de libros, a pesar de que nos tuvimos que deshacer de la mayoría, porque era una cantidad inasible de libros, era una locura. Auri, ¿no te asusta decir el número? Es que el número es incalculable, pero había alrededor de 10,000 libros en un departamento muy pequeño. Pero es que realmente era absurdo, o sea, había libros en el baño, en la cocina, en el cuarto, en la sala, en todo, o sea, era un departamento sumamente pequeño y la cantidad de libros que había era increíblemente
exorbitante. O sea, era así, pues el fruto de toda una vida de llevar libros a cuestas, ¿no? Porque además pues era un departamento rentado, por eso tuvimos que deshacernos de las cosas tan velozmente y por eso tuvimos que deshacernos de tantos libros. Pero bueno, entonces yo no me quedé con todos esos libros, era imposible, nos deshicimos yo creo que del 70%, fue muy triste, muy horrible, pero bueno, aún así los que me quedé fueron muchísimos. Y entonces cuando tuve la iniciativa de escribir este libro, no lo logré hacer hasta que no encontré esa llave de entrada a nuestra historia, ¿no? Que al final es una historia mucho más general, es la historia de una hija y un padre y las distancias y las cercanías. Oye, pero es muy chistoso porque, claro, eso que tú dices de los obsesivos de los libros y los locos de los libros, tú y yo somos iguales. O sea, yo también tengo libros en todas partes y tengo todo tipo de libros y están escondidos por debajo y están desordenados en todas partes. Y en un momento dado estoy leyendo de budismo y de pronto estoy leyendo de matemáticas y de pronto estoy leyendo de creatividad y leo 15 páginas y después me devuelvo 15. Pero son como una obsesión de compañía. Acabo, por ejemplo, de mandar a hacer una biblioteca, pues estoy estrenando apartamento y lo único que me importa es tener una biblioteca gigante donde puedo poner todos mis libros y ahora obviamente no tengo tantos libros para meter en la biblioteca y digo, ¿de dónde voy a sacar tantos libros? Y en el fondo digo, no importa. El obsesivo compulsivo va a comprar y comprar y comprar, así sepa que no tiene todo el tiempo para leerlos, ni que se los va a leer todos, ni que todos le van a gustar, pero sí, es una enfermedad. Yo también estoy de acuerdo contigo que es una enfermedad. Pero tu papá tenía una enfermedad adicional que me gusta más, como lo describes, y es que era como un Papá Noel de los libros. Entonces, es un señor además que es generoso, no como el resto de los obsesivos que no lo somos, porque uno sabe que prestar un libro es un peligro. Y ahorita les vamos a dar un tip que encontré en el libro de Aura que me pareció buenísimo. Y es que el papá iba con una bolsa regalando libros. Eso es demasiada generosidad. Bueno, ahorita que decías lo de la biblioteca que no se ha llenado, hay un ensayo de Calazo que me gusta mucho, que también cito en mi libro, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, está publicado en Anagrama, en un librito chiquito rojo, en el que él dice que es muy importante tener libros no leídos en la biblioteca, porque no importa cuándo se lean, van a leerse cuando tengan que leerse, ¿no? No es una incitación para que compremos libros a destajo, pero bueno, lo cierto es que esos libros importan igual que los que se han leído porque de alguna forma están esperando su llamado, ¿no? Ese momento exacto en el que quieres sacarlos del librero y acercarte a su interior. Pero eso además es puro tip de lector profesional y es, uno tiene que tener además muchos libros sin leer en la biblioteca porque son primero una promesa. Claro que sí. Pero segundo, para un momento de vida determinado, yo por ejemplo este año que he leído tanto sobre duelo, sobre transformación, porque he tenido un año de muchísimos cambios y todos esos libros que nunca pensé que fueran a tener un sentido, han cogido un sentido en este momento. Y en este momento no leo nada diferente, sino lo que esté asociado en mi momento de vida, pero afortunadamente ya los tenía, ya estaban ahí esperándome cuidadosamente. Y lo que uno sí tiene que hacer, Auri, había una frase divina de la biblioteca es como cuidar un jardín, ¿no? Entonces uno sí debería, yo no sé si a ti te pasa dentro de esa obsesión, pero yo los fines de semana voy, la consiento, la mimo, toco los lomos, como con una cosa así como medio obsesiva, que los cuido, reviso qué hay, reviso, sobre todo porque los órdenes de las bibliotecas también son muy importantes, qué libro está sentado al lado del otro, si esos deberían estar, pues porque uno no va a sentar, no sé, a Sartre con un libro de la política de Trump, pues no. La ley de los buenos vecinos es súper importante. Sí. ¿Tú también manejas, la cuidas a tu biblioteca así? No, tú eres una excepción total, o sea, yo creo que casi nadie hace eso que tú haces. Ay, claro que sí. No, te lo juro que no, es anarquía total y de vez en cuando una ordenada, o es como dejar esta entropía apoderarse de la biblioteca y de pronto sentarte y decir, Dios mío, tengo que hacer algo al respecto. Ahora mi biblioteca está particularmente ordenada, casi toda, pero porque hace unos meses dije, no puedo más, o sea, entre los libros que habían ido llegando, que había ido acomodando en cada vez áreas más crecientes de la casa, ya no tenían ninguna forma, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis libros ahora en la casa en la que vivo ordenados por editorial, casi todos. Hay una sección grande que es por editorial y otra que es temática o algo así, quién sabe ya qué es. Pero realmente ha sido como algo muy, muy reciente. El libro de Calazo se llama justamente Cómo ordenar una biblioteca, ya me acordé que se llama así, y tiene todo que ver con lo que dices, ¿no? Ahí él habla pues de su particular visión de cómo ordenar una biblioteca y habla de grandes ordenadores de bibliotecas con sus propias teorías como Avi Warburg, que justamente él era quien postulaba la idea del buen vecino.
de cómo de alguna manera los libros interactúan entre sí, se hablan entre sí. Es muy curioso porque yo siempre he pensado que este libro, además de ser un ensayo sobre el duelo y sobre la pérdida y sobre la paternidad y la hijitud, es también un libro, es un ensayo sobre las bibliotecas personales y lo que la literatura hace en nuestras vidas. Entonces, como que viene súper a cuento, porque el mismo libro es una biblioteca. Cada capítulo inicia con un libro o con una sección de la biblioteca. Y nada, como que sí es algo lo que he pensado mucho. ¿Qué nos hacen los libros y qué le hacemos los libros? ¿Qué le hacemos a la lectura de los libros dependiendo de cómo nos sintamos, ¿no? Lo que decías ahora me llama mucho la atención. Tú este año has decidido leer los libros desde una perspectiva y a la vez ellos te han llamado como quizás no te habrían llamado en otro momento. Y eso es muy peculiar, como que parecería que son entes que ya están escritos, con los que no interactuamos realmente, pero el nivel de interacción y de capacidad de leer diferente dependiendo de nuestra circunstancia, a mí me fascina. Total. Hay otra idea que me gustaba mucho de tu libro, Auri, y es como esa relación con algunos clásicos que uno nunca, jamás ha leído, pero como que solo la idea de ese libro o digamos la premisa que uno conoce simplemente por cultura general le fascina y uno a veces quiere tener esos libros en su biblioteca, nunca le va a aceptar a nadie que no se los ha leído de verdad, pero simplemente como íconos, te voy a dar un ejemplo como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, me fascina esa idea, me parece fascinante, creo en todo lo que dice, nunca he abierto el libro. He leído extractos, he leído pedazos más cortos, tengo un librito chiquito como con el resumen específico de las ideas, pero siento que como que las bibliotecas también representan como esos ideales que a uno lo han formado como lector y uno dice, pero por supuesto, ¿cómo que no? Yo nunca he leído, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, pero me encanta la idea de Las Mil y Una Noches y hablo como si fuera una lectora absolutamente convencida y defensora de esa idea. Tú también tienes libros así como fascinantes de los clásicos que defiendas que los has leído, pero sabemos que no. Bueno, yo tengo un problema de memoria muy serio y a veces hay libros que según yo he leído y luego los abro y digo, pero es que no me acuerdo de nada, pero a veces hay libros que estoy 100% segura de que he leído y que incluso tengo escrito algo acerca de esos libros y que no recuerdo en absoluto. Entonces hay una serie de libros que para mí son un enigma si leí o no he leído. Y luego, pues sí, claro, todo el mundo de pronto se echa una mentirilla por ahí, ¿no? Y muchas veces es una mentira de la buena voluntad porque sí planeas leer ese libro. Entonces, como que simplemente estás haciendo un acto de futurismo, ¿no? O sea, es obvio. Lo vas a leer después. Digo, tú ya acabas de declarar aquí públicamente que el segundo sexo de ninguna manera, pero hay otros libros. Yo leí la versión resumida del segundo sexo, que sí lo leí, que tiene las ideas principales, entonces siento como si lo hubiera leído. Muy bien, perfecto. Sí, o sea, creo que hay diferentes formas de no leer y también formas de leer y olvidar por completo. Yo el año pasado empecé a hacer algunas notas acerca de los libros que leía, mínimo para acordarme de algo, porque de verdad mi memoria es deleznable. También hago reseñas breves en mi Instagram. Antes hacía videos en YouTube que algún día tal vez logre retomar. Y justo lo hacía en gran medida porque siento que mi memoria es tan mala que necesito tener esa práctica para que algo se quede ahí, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa con estos libros que son parte del imaginario popular, que se han vuelto tan importantes culturalmente que de hecho sentimos que los conocemos. Y no recuerdo quién tenía esa definición de clásico, quizás era Borges, que ahí en mi libro tengo una nota que dice que citar a Borges es de tan buen gusto que es de mal gusto y acabo de hacerlo de nuevo, pero la definición de un clásico como aquel libro que no has leído, pero que parecería que sí, porque ya todo el mundo lo tiene en su imaginario cultural común, es de Borges. Total, me encanta. Me encanta. Pero Borges también decía otro, aprovechando que lo estamos citando y que queremos ser de mal gusto porque nos gusta, decía una cosa muy linda de las bibliotecas y decía que la forma de ordenar las bibliotecas era de una forma u otra una crítica literaria. Porque ahí tú empiezas a ver como los criterios del lector, ¿no? Entonces, ¿a quién pones de lado a quién? ¿Es más importante para ti las editoriales? ¿Es más importante para ti la estética? ¿Cuáles son las definiciones? Pero uno puede saber muchísimo de una persona. A mí me da mucha curiosidad cuando entro a la casa de alguien, lo primero que hago es que le miro la biblioteca, así de manera como prejuiciosa. No, mentira, no, prejuiciosa no, pero la tuya sí la miraría de manera prejuiciosa para mirar, para que empezáramos a discutir en esas discusiones que nunca acabaríamos. Claro, bueno, es que también hay algo muy identitario en esto de los libros, ¿no? De qué queremos transmitir que somos.
que también siento que ahí hay algo que criticar, porque pues de pronto esa onda de elitista de pensar que los libros nos harán más brillantes, pues se ha discutido mucho con justa razón, ¿no? Porque hay otras formas de transmisión del conocimiento igual de valiosas, pero dentro de la cultura occidental los libros tienen un nivel jerárquico tal que de pronto parece que hacen, que pasan por encima de todo lo demás, ¿no? Y sí, claro, pues los libros que tenemos ahí desplegados en ciertos lugares, pues tratan un poco también de quién queremos proyectar que somos. Y las redes sociales, pues también son como una extensión de eso, ¿no? Quizás yo estoy leyendo, no sé, por decir un ejemplo muy burdo, un libro de superación personal muy vil o romper el círculo o alguna cosa así muy becelerosa, pero pues yo jamás lo voy a poner en mis redes sociales. Digo, no lo estoy haciendo. Podría estar haciéndolo, pero no lo estoy haciendo. Pues no lo voy a poner porque no es la identidad que yo quiero transmitir. O sea, no es el tipo de lectora que yo quiero decirle al mundo que soy. Y nada, pues me parece curioso eso. Me parece que hay muchas cosas, como te decía, que criticar y que también, pues, es parte de lo mismo, de cómo configuramos nuestra, digamos que nuestro capital cultural y nuestro capital simbólico ante el mundo. Claro. Hay otra cosa, Auri, que retomando una de las cosas que decías antes de que no recuerdas mucho cuánto lees, pero que los libros sí terminan siendo unos formadores impresionantes, porque finalmente lo que hace un libro es que te pone en un diálogo desde, claro, desde tu experiencia, desde tu vida, desde tu conocimiento, desde tu cultura, desde el momento que estás viviendo, con un autor que esté fallecido o no esté fallecido, pero que trae unas ideas y en esa magia se empiezan a crear ciertos cimientos que finalmente se te van pegando y te van formando, así no los recuerdes, es como una experiencia vivida. Hay una frase que la otra vez le decía a Juan Gabriel Vázquez en el último episodio que él alguna vez leyó de Piglia, pero me acuerdo perfecto que decía que leer es como quedarse con las memorias y experiencias ajenas y eso finalmente termina siendo una cosa absolutamente definitoria en tu identidad. Y tanto es así que si bien digamos que una de las cosas que es más dura del libro y que me parece más interesante es esa crítica al padre, ¿no? Que tú de todas formas tienes una mirada desde el inicio, va evolucionando por supuesto, pero tu padre, si bien era un lector, era un hombre progresista, era intelectual por así decirlo, tenía una mirada machista, patriarcal, muy apegada como a ciertos estereotipos sociales y culturales que tú, que has sido totalmente deconstruida, que además hablas en lenguaje inclusivo, que eres absolutamente progresista, pues decías como, pucha, me cuesta mucho trabajo ver a mi papá y no ser prejuiciosa o no criticarlo, y eso es como una gran tensión que está en todo el libro, pero sin embargo, quien te formó en esa mirada fueron los libros. Porque tú también dices, pues pucha, es que en la biblioteca de mi papá estaba Cristina Peri Rossi, estaba Susan Sontag, estaba Emily Dickinson, estaba Safo de Lesbos, estaba Rosa Montero, entre muchas otras, y fueron de todas formas formaciones dentro de esas y muchísimas otras que hicieron que tú mires a tu papá así, y es irónico, porque es claro, es esa tensión entre él me dio los libros, él me dio la mirada crítica, él además que le enseñó a tantas personas a leer y a disfrutar la lectura, pero él también me dio las herramientas intelectuales para hacer crítica y mirarlo a él de una forma diferente, que si no te las hubiera dado, si no hubieras tenido un padre lector, tal vez no hubieras tenido ese conflicto, ¿no? Entonces claro. Mira lo irónico que es, puede que no te acuerdes de ninguna de estas escritoras que leíste en tus juventudes y de pronto me vas a aceptar que no te leíste algunas de las 10, 15, 20 que mencionas en el libro, pero fue totalmente formador esa biblioteca para ti. Y no todos esos libros los tenía yo, muchos los heredé de él, ¿no? O sea, son en realidad una adquisición reciente. Y o sea, se me hace muy interesante cómo lo englobas. De hecho, yo pensaría que pues mi papá me heredó el amor por los libros, pero los libros son esta cosa que te permite hacer exploraciones profundas de temas y en el mejor de los casos volverte una persona crítica, ¿no? Pero también tengo una madre que hizo muchas cosas que me enseñaron con la práctica. Además de que es ella misma una gran lectora, también lo digo porque se ve un poco en el libro, ¿no? Por un lado, me interesa mucho el tema de cómo el feminismo ha venido a ser importante en las relaciones padre e hija, específicamente en ese tipo de relaciones, aunque no únicamente, porque a lo largo del tiempo que ha estado este libro en el mundo me he topado con muchos lectores hombres que también me han externado cómo su relación con el machismo de sus padres ha sido muy determinante para quienes se han vuelto.
para mal, pues. Pero también creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo lidiamos con este cambio generacional? Porque para mí ese es el gran salto generacional que hay entre hijas y padres en este momento de la historia, esa gran incomprensión mutua, pero específicamente tiene que ver con un cambio acerca del papel de las mujeres en la esfera pública y la privada, ¿no? Y eso pues eran choques colosales con mi papá, o sea, era ver que no estaba bien algunas de las cosas que hacía, tanto en su vida personal como comentarios que me hacía a mí acerca de mi delgadez o falta de delgadez, o maneras en las que se refería a otras mujeres, o la forma en que se relacionaba afectivamente con mujeres jóvenes, etcétera, que son cosas de las que se habla un montón en el libro y que son temas bien difíciles de tratar, porque por un lado intento hacerlo de una manera compleja, no quiero solamente poner el dedo y señalar, sino simplemente pues hablar de eso, pero también hablar de otros aspectos, de qué llevaron a mi papá a ser así, cómo volvemos a enmarcar esas ideas para que se vuelva un diálogo y no solamente algo juzgatorio. Y bueno, claro, todo esto partiendo del hecho de que pues, es una persona que ya está muerta, o sea, no puede cambiar ya, evidentemente. Creo que eso me pone en un papel un poco más fácil, que yo hablo mucho con lectoras en clubes de lectura que me dicen que pues a ellas les cuesta mucho trabajo la idea de sus padres, pero que con este libro se han puesto en otro lugar, que les ha servido muchísimo para cambiar su perspectiva acerca de ellos, para acercarse, para sentirlos más como unas personas, menos como unos padres y más como unas personas, pero al mismo tiempo pues siguen siendo personas vivas, ¿no? Entonces la relación va a seguir en ese sentido. En cambio mi padre ya murió y pues lo que hay es este libro y lo que hay son nuestros recuerdos y otras cosas. Y nada, pues sí es una tensión que guía mucho el libro, que intento abordar, resolver, desresolver, armar, desarmar, realmente nunca queda quieta, ¿no? Claro, y ahí hay dos cosas que me parecen espectaculares como en el marco de esa reflexión, y es una conclusión que me parece brillante, y es como, claro, tú aceptas, dices, claro, yo soy feminista, pero me he dado cuenta que no todo actuar femenino escapa de ese machismo y que las mujeres, pues de todas formas, también hacen como esa misoginia todo el tiempo. Pero lo que me parece espectacular es decir, pucha, es que el feminismo no es otra cosa que un proyecto de transformación social y una herramienta entre muchas otras para analizar el mundo. Y es claro, es una mirada que lo que hace es cuestionar y preguntarse, pero también en el fondo tú lo que haces es entender que tu papá creció bajo otros parámetros, con otras ideas específicas, en otro contexto, y que tampoco es justo como traerlo a estas reglas normativas y a estos nuevos estándares y ver ese modelo de transformación de tú cómo veías a tu papá en una manera específica y cómo a lo largo del proceso de duelo, pero sobre todo de la escritura, tratando de entender y de verlo a él de una manera diferente, terminas viendo ese otro lado del hombre y perdonándote con él, porque igual termina siendo como complejo. Y hay otra cosa que me gustaría, Auri, que profundizáramos y es en los libros de duelo. Creo que mi gran obsesión este año, y sobre todo que me han tocado no solo muertes a mí, duelos también amorosos a mí, sino muchas muertes y duelos dentro de mi familia, que el tema de los libros del duelo se ha vuelto como el tema del año. Y quería preguntarte cuáles libros de duelo y qué ideas sobre el duelo te parecen interesantes, porque de todas formas cuando uno entra en un proceso de duelo, la literatura en un momento dado no sirve. Es más, nada sirve, porque tu cuerpo entra en un estado muy complejo y yo me imagino que también la escritura fue igual. Cuéntame un poquito cómo fue para ti eso. Sí, yo creo que es bien complejo porque, por un lado, creo que los libros de duelo sí acompañan. Creo que todos los libros de duelo son incluso una preparación para muertes futuras, aunque no lo estés tomando de esa forma, porque de alguna manera una de las cosas que sientes más cuando alguien muere es una profunda soledad. Quizás te sientas acompañado o acompañada en el momento en el que estás con otros, que no sé, puede ser en el funeral o lugares así ritualísticos muy concretos, pero eventualmente el mundo sigue y tú tienes tu pérdida a cuestas. Y eso se siente cruel, o sea, se siente como desconsiderado de parte del universo que simplemente esté avanzando mientras tú tienes que vivir con esa pérdida.
Y creo que los libros de duelo tienen esa gran cualidad de ser una especie de reflejo de tu propia soledad, y en ese sentido son compañía. También creo que las personas que hemos escrito libros de duelos hemos tenido una cantidad muy grande de tiempo para convivir con las emociones que vienen de ahí y para hablar de ellas a profundidad y revisarlas. Eso lo noté mucho leyendo libros de duelo, porque tanto para este libro como en otros momentos he leído muchos, y muchos también tratan el tema de maneras diametralmente distintas a como yo los habría tratado, pero también me parece que el duelo siempre es una forma en la que revisitamos la vida, curiosamente, ¿no? Nunca se trata acerca de la muerte, se trata de la vida y se trata de una relación que parecería que termina, pero ahora que preguntaba sobre las ideas, algo de lo que hablo en el libro es una idea que a mí me cambió la percepción, que es que las relaciones no se terminan porque alguien muera. Una relación sigue existiendo, sigue habiendo una forma en la que nos relacionamos con la persona aunque ya no esté, y no lo digo desde un sentido místico en lo absoluto, ¿no? No es así como que esté hablando de algún acto de brujería o de ouija o lo que sea, sino realmente esa relación que tenemos con una persona muy importante va a seguir. Y otra idea que también me parece muy importante recordar cuando alguien muere es que no elegimos cuando alguien va a morir, a menos que lo asesinemos, pero pues no estamos hablando de eso. No es una elección. Creo que es muy duro asumir que las personas desaparecen de este mundo. No tenemos rituales que sirvan para asimilar ese hecho, porque es como el paso de el estar al no estar en nuestras vidas, en nuestros imaginarios. Incluso creo que es una cosa más de imaginario, porque a veces muere alguien con quien no tenías una relación cercana o con quien no tenías un contacto constante, y aún así el dolor puede ser muy grande porque se llena de arrepentimientos y de vacíos. Al final sí tiene mucho que ver con nuestro imaginario de que esa persona sigue ahí. Y creo que sí, los libros de duelo abordan todos estos temas, abordan todas las tristezas, pero también las felicidades, que creo que eso es muy curioso. Como ya decía, los libros de duelo hablan mucho más de la vida que de la muerte, en muchos, muchos casos. Y también otra cosa que hacen es destacar esos momentos de luz, porque la sensibilidad de la pérdida te hace la piel más delgada de pronto, ¿no? Entonces la piel más delgada percibe todo en un estado límite, que normalmente no tenemos porque estamos embarcadas en la cotidianidad y en las demandas de la cotidianidad. Pero la muerte te obliga a salirte de esa dinámica, aunque sea psíquicamente, porque a veces es cruel el capitalismo y te obliga a seguir trabajando, pero psíquicamente tú estás en otro sitio. No sé si tú leíste el más famoso de duelo, que se llama El año del pensamiento mágico, de Dion. Sí. Que tiene una idea que me parece súper interesante. A ella se le muere el marido y después se le muere la hija de una enfermedad, entonces ella convive con el dolor de las diferentes instancias de su hija en urgencias, con la muerte de su marido, y explica una cosa que me pareció alucinante, y es cómo se han encontrado estudios que el cuerpo entra en un estado casi de supervivencia y de enfermedad, donde la gente es más bruta, más desconcentrada, es incapaz, o sea, como que uno intelectualmente se le cae al piso la inteligencia, no tiene la capacidad de la concentración, no tiene la misma capacidad de la memoria, porque claro, el estado del cuerpo entra en un proceso como para sobrevivir esa tristeza tan profunda que energéticamente también tiene una implicación también para el cuerpo, que hace que pues en el marco del proceso de duelo la persona no sea la misma, por más que tenga la mejor actitud, por más que trate de hacerlo mejor. Por eso, digamos, los resultados en los trabajos se afectan, por eso los resultados en las relaciones también se afectan, porque la persona está enferma. Y eso es lo que ella explica, como que es un proceso muy bonito porque es la forma también del cuerpo psicológicamente como de enfrentarlo, pero que también tiene unas implicaciones que no son tan socialmente reconocidas y que es importante entenderlas, que uno no es la misma persona mientras pasa ese proceso y no hay nada que hacer, hay que vivir el proceso como se vive. Sí, eso es muy interesante, muy importante, ¿no? No hay un tiempo social en la vida contemporánea para darle espacio al duelo. Es muy corto, cada vez es más corto, y las personas que han pasado por una muerte de alguien cercano no están en las posibilidades de regresar al mundo como estaban antes, ¿no? Hay un proceso de reajuste que sí pasa por el cuerpo, pasa por todo, y de hecho es que sí es muy curioso esta noción de separación del cuerpo y la mente que
me parece alucinante que sigamos sosteniendo, porque hay como por ejemplo en este ejemplo que acabas de nombrar, que nombra Joan Didion, es evidente que lo que afecta a la mente afecta el cuerpo, porque la mente es el cuerpo, no es una entidad separada, ¿no? Y por eso hay cosas tan absurdas, que suenan tan absurdas como que un paracetamol, cuando tienes el corazón roto, te hace sentir mejor. Como cosas así que parecerían un sinsentido, pero no son un sinsentido, porque todas las emociones tienen una materialización física. De hecho, muy probablemente la parte emocional viene también de esa parte física. No es que una cosa impacte a la otra, sino que son la misma cosa. Y no, creo que muchas veces no lo vemos. Y también creo que es muy difícil tener la paciencia para estar al lado de una persona en duelo, porque se manifiesta de maneras muy diversas. Y pueden ser desde pues una tristeza muy profunda, pero también ataques de ira. También descuidos tales que tengan consecuencias. Y también los duelos que no se llevan de una manera pues buena, que no sé cuál sería esa manera, es muy debatible usar la palabra buena, pueden tener consecuencias a un largo plazo mucho más grandes, ¿no? O sea, creo que sí es importante que atendamos el duelo, que encontremos maneras de tener los rituales adecuados para empezar a acomodar el mundo de nuevo, al paso que sea necesario, pero sí hacerlo, porque es muy feo ver a una persona que se quedó varada en su duelo, ¿no? Y que ese duelo se tornó en amargura, y que esa amargura tiene consecuencias muchos años después. Y creo que eso puede pasar. Y también creo que es parte del acompañamiento en el duelo, es súper importante. Auri, pero además yo conozco muchos casos que efectivamente hay gente que se queda en el duelo 20, 30 años y toda su vida se quedaron en el duelo, no sé, viudos, viudas, que no son capaces de superar, sea un proceso de muerte de un ser amado, sea de su esposo, su hijo. Uno entiende más el hijo por lo complejo que es desde la naturaleza humana, pero sí creo que hay tantas herramientas y sobre todo desde la literatura, ahorita que estábamos hablando de libros, claro que hay muchos libros. Solo que yo sí creo que hay momentos donde de pronto uno apenas está en duelo, no necesita todavía llegar a ese libro, pero hay un momento donde le llega el libro y que uno dice, pucha, debería leer esto. ¿Tú qué más recomiendas leer? ¿Qué has leído que tenga otras ideas interesantes que puedan ayudar a los lectores en este frente y que desde tu punto de vista de lectora hayas encontrado súper interesante? Mira, ahorita me acordaba de que, o sea, voy a ir ahorita a las recomendaciones, pero me acordaba de que un amigo leyó mi libro hace un tiempo y dijo, bueno, ok, un libro muy bien. Y después murió su padre. Y me escribió para decirme que ahora mi libro les resonaba de una manera muy diferente. Y lo decía un poco pensando en esto de que de alguna forma estos libros que se escriben desde ese dolor o ese momento acaban quedándose en ti y de alguna forma resuenan cuando es necesario que resuenen, que es un poco lo que tú misma decías hace un rato, ¿no? Ese momento en el que se necesita regresar a ellos siempre exhala su aliento en el momento adecuado. Pero bueno, yo creo que hay muchos grandes libros sobre duelo. Es muy loco porque mucha gente dice, no, es que la literatura no es superación personal, y estoy totalmente de acuerdo porque la superación personal da respuestas simples a problemas complejos. Y la literatura no da respuestas simples. De hecho, muchos libros de duelo son súper contradictorios, son libros que no te van a dar una respuesta simple, te van a dar muchas perspectivas, probablemente sientas el resonar de una experiencia en ellos, pero no va a ser esta solución que te va a calmar el alma para siempre, ¿no? Creo que además se tiene que desarrollar esa sensibilidad en la lectura que a veces las personas tardan un poco más en desarrollar, pero justo esos momentos, como decía, de piel delgada, son excelentes para eso. Yo creo que para mí un gran libro de duelo que no es visto de esa forma porque el personaje del que habla no ha muerto es Pequeñas desgracias sin importancia, un libro del que he predicado cual testigo de Jehová de la literatura porque me parece increíble. De verdad es así como ya la gente me calla. De Miriam. Lo recibo en mi casa, mi amor, en la puerta. Tráigamelo. Cuidado con lo que pides porque se puede cumplir. Voy a llegar con mi libro así de frente a decirte, Pequeñas desgracias sin importancia. No es propiamente un libro de duelo, pero es el libro de un duelo alargado. Son dos hermanas, una de ellas quiere morir y la otra evidentemente quiere que viva. Y entonces como que es todo este libro en el que hay un diálogo que es tanto afectivo como filosófico como divertidísimo acerca de la pérdida de alguien antes de que muera incluso.
que es el deseo profundo de abandonar la vida. Y eso me sirvió mucho, o sea, me conmovió mucho ese libro, me divirtió mucho, me pareció profundísimo. Y curiosamente me sirvió también para pensar duelos reales, no duelos anticipados, sino duelos, pérdidas que ya habían ocurrido. Y eso es muy loco porque no trata propiamente de eso el libro. Y luego en mi propio libro pues hablo de varios libros de duelo que me parecen muy bellos, como La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que es definitivamente un gran libro de duelo. Recientemente leí Notas desde el interior de la ballena, de Ave Barrera, que es un libro de duelo sobre la madre. Y probablemente el que sea uno de mis libros favoritos, no solo de duelo, sino en la vida, que es Canción de tumba, de Julián Herbert, que también lo menciona un poco de pasada en el libro, pero es un libro que se escribe al lado de la madre agonizante. Y de nuevo, todos estos libros en realidad son libros sobre la vida, que eso me parece bellísimo, ¿no? O sea, Julián Herbert habla de su infancia al lado de esta madre sumamente imperfecta, en quien no lo es, pues, pero pues esta es una madre que se dedica a trabajar en cantinas y que por lo tanto tienen que mudarse de casa en casa con mucha pobreza, pero no es un libro de la tristeza, yo creo que es un libro del recuerdo y de la despedida antes de la muerte. Como puedes ver, todas las historias que menciono son historias sumamente particulares. En La ridícula idea de no volver a verte es al mismo tiempo el duelo de Rosa Montero por la pérdida de un esposo que murió de cáncer, pero es mucho más un libro sobre Marie Curie. Es de Pierre con Marie Curie y Pablo, ella aprovechando, porque claro, la editora le dice, ¿por qué no aprovechas que se murió Pablo y que estás haciendo tu duelo y escribes sobre la relación de Marie Curie con Pierre? Es una maravilla de libro, es también de mis libros favoritos en el mundo mundial. Creo que por ahí hablamos también en la entrevista con Rosa Montero sobre él. Oye, y hay otro tema que me parece súper interesante y es el dolor. Digamos que cuando uno pasa también por un proceso de duelo amoroso, se equipara psicológicamente también al de la muerte, porque pasa por las mismas facetas. Y es que tú decías algo y es, claro, necesitamos más herramientas. Y yo este año aprendí que uno no tiene tantas herramientas. Yo nunca había aprendido, por ejemplo, a manejar el dolor. El dolor no hacía parte de mi gama de sentimientos. Y me dio durísimo, durísimo, durísimo entender cómo se lidia con un dolor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que termina siendo un duelo. Y ese es uno de los temas también dentro de las enfermedades, porque claro, hay muertes que están muy asociadas con enfermedades específicamente, pero también el dolor como tema literario me parece absolutamente fascinante. Yo no sé si tú leíste la introducción al diario de Frida Kahlo que lo escribió Carlos Fuentes. Y dice, escribir sobre el dolor es lo más difícil del mundo, porque nadie puede explicar lo que realmente alguien siente. ¿Cómo tú puedes explicar el dolor que sintió Frida Kahlo cuando le atravesaron la pierna específicamente? Frida Kahlo además decía una frase y es como que yo tuve 2 accidentes en la vida. El primero fue el del tranvía, el segundo fue Diego. No sé cuál le dolió más. Me encanta. ¿Qué has leído tú del dolor o cómo manejaste el dolor tú también en tu proceso de duelo? Auri. Que es muy fuerte eso que dices porque es muy difícil transmitir sensaciones de forma que sean punzantes también para quien las lee, pero curiosamente cuando escribes desde el dolor lo que es muy difícil es no pasarte. Al menos en mi experiencia de escritura, lo primero que escribí estaba tan atravesado por el sufrimiento que no servía como literatura, servía como catarsis nada más. Hubo que reescribirlo muchas veces para que tuviera la forma que yo quería que fuera, mucho más literaria y mucho más lo que Vivian Gornick llama volverte una narradora fiable y no una narradora en quien te quiera leer entienda que puede confiar en ti como narradora, ¿no? Esa es una de las máximas de Vivian Gornick para escribir narrativa personal. Y luego esto que decías de narrar el dolor, sí tiene muchas particularidades, pero al mismo tiempo cuando lees narraciones del dolor es muy fácil identificarte con eso, ¿no? Es muy fácil que lo leas y entiendas ese dolor si estás en la misma, digamos que, apertura emocional, porque también eso pasa mucho con este tipo de libros. Si tú no entras a ellos con cierta disposición, no entras al libro. Creo que pasa con todos los libros, pero con los libros que tratan de emociones fuertes es especialmente notorio.
Y a eso, como he dicho antes, le llamo un poco libromancia literaria. Es como un juego de libromancia literaria, ¿no? Es esa relación que creas con el libro que estás leyendo, pero desde las emociones. Cómo abres ese libro y te dice algo a ti personalmente. Es muy variable dependiendo del momento donde leas, y con el dolor creo que pasa mucho más. Si estás abierta a percibir eso porque tú misma estás en un momento de tu vida de ese tipo, vas a sentirlo de manera arrasadora. Y ay, te iba a decir otra cosa, pero se me súper olvidó lo último que preguntaste. Bueno, pero mientras te acuerdas, fíjate que pasa mucho con la poesía, ¿no? Cuando uno está como enamorado, solo quiere, pues yo estoy enamorada y solo quiero leer a Pedro Salinas y quiero irme hacia los recursi de Benedetti. Yo sé que tú no eres de la cursilería en este combo, pero no importa, podemos hablar desde el punto de vista intelectual. Pero claro, cuando uno está también en una tragedia, leer a Pizarnik puede ser absolutamente peligroso, ¿no? O sea, como que creo que la poesía es muy eficiente con eso de las emociones, porque efectivamente sí que es capaz de condensar una emoción que no está explicada de manera literal, pero que uno casi que la alcanza a entender desde la forma figurativa de una forma muy hermosa. Pues quienes son capaces de leer poesía, porque leer poesía es muy difícil porque la gente cree que tiene que entenderla cuando lo que hay que hacer es sentirla, y la gente a veces le cuesta trabajo como soltarse a la figura literaria de, no, siéntela, siéntela, siéntela. Ay, sí. Sí, es que la poesía es una cosa muy rara en la relación con las personas, ¿no? Como que de pronto parecería que nos alejamos, estamos tan cercanos a la literalidad que leer algo metafórico es un poco más complicado, o algo que simplemente tiene que resonarte por el lado emocional. Pero ya me acordé de qué iba a decir. Y es que hablabas del dolor y cómo experimentarlo. Y hay una teórica que a mí me encanta que se llama Eva Illouz, que es una académica que se ha dedicado a estudiar la historia de las emociones a partir del siglo XX. Y una cosa que dice ella es que el dolor es una de las emociones que hemos dejado de considerar como positivas, que se ha empezado a denominar como una emoción negativa, y que en ese deseo eterno de mantenernos eternamente felices, hemos perdido las habilidades para lidiar con el dolor. Hemos eliminado rituales para lidiar con el dolor, hemos empezado a crear cierto discurso que habla de que tenemos que ser felices como máximo valor, y esto ha tenido consecuencias muy grandes, ¿no? Incluso tiene mucho que ver con la introducción de la terapia como una especie de panacea destinado a optimizarnos, y no como un acompañamiento. Y nada, pues yo digo, a mí me interesan muchísimo esos temas. Tengo otro libro del que hemos hablado ya aquí en este podcast llamado El día que aprendí que no sé amar, que trata de amor y relaciones. Y Eva Illouz es una persona que ha escrito mucho sobre emociones y cómo las emociones son muy culturales. Parecería que son una cosa que naturalmente surge, pero están todas atravesadas por una historia cultural y especialmente por un sistema económico que es parte de la historia cultural. El sufrimiento no tiene cabida en el capitalismo. Es mejor vender con la idea de felicidad que con la idea de tristeza. O sea, de alguna manera sí tiene mucho que ver con cómo queremos imaginarnos en un futuro este tipo de imaginario que tiende hacia la idea irrestricta de felicidad. Y parecería que de pronto el sufrimiento es una emoción chatarra, digamos, como una cosa que no debería suceder, o la tristeza más que el sufrimiento. La tristeza es como una emoción chatarra. Y la tristeza es muy necesaria, es un estadio necesario de la vida, ¿no? Y es catártica y es importante. Y si la catarsis en la tragedia griega era tan importante, también era porque tenías que atravesar por la tristeza para, de alguna manera, purgar el alma, ¿no? Por decirlo de una manera metafórica, ¿no? Y nada, me llamó mucho la atención lo que decías por eso, porque sí creo que no tenemos esa educación para la tristeza, ni esa forma de lidiar con la tristeza en la vida cotidiana, porque no es una emoción deseable en nuestro tiempo. Y además es que no es rentable en términos capitalísticos, Aura. O sea, tener una persona triste en el trabajo que no está rindiendo con la productividad, que no tiene la capacidad y eficiencia también para responder en un trabajo, es terrible. Y ahorita volviendo un poquito a lo que decía todo el estudio de Joan Didion y todas las explicaciones de Joan Didion de lo que le pasa a un cuerpo, sea en un duelo amoroso, sea en un duelo por una muerte, es que efectivamente tú no tienes por más que quieras, por más que tengas, el proceso de duelo entra en ti y entró en ti y te cambia de manera efectiva.
pero también porque cumple una función, o sea, el dolor cumple una función en el cuerpo. A veces el dolor cumple una función muy bioquímica de decirte, hey, tienes una herida, tienes que cuidarte, pero también cumple una función en el marco de nuestras relaciones y los vínculos y, como dices tú, desde la valoración de la vida. Yo siempre me he preguntado, Auri, digamos que ahorita que estuve en tu hermoso país, en la Fiesta de los Muertos, que es este vínculo a la película Coco, donde los mexicanos a lo largo de la historia celebran la muerte como una parte más de la vida y reconocen, como también en India, ¿no? Y como muchísimas otras culturas que ven en la muerte simplemente un paso para un más allá. Si ustedes culturalmente podría decirse que tienen más herramientas para tener el duelo, ¿o consideras que tampoco tanto? No sé, no sabría cómo contestar esa pregunta porque yo como nunca he practicado realmente pues, rituales de ese tipo, soy una triste atea, incluido de los rituales, que eso la verdad me parece que los rituales sí tienen una función muy importante en la sociedad. Entonces, desde lo personal te podría decir que no tengo ni la menor idea, aunque desde lo colectivo sí creo que esos rituales de la muerte, que además tienen una función que es mucho más importante, que es la de la comunidad, tienen una función real en la vida. Porque simplemente es muy diferente tener una comunidad en la que los muertos se hablan como un conjunto, como importantes para un conjunto de personas, a vivir la vida como en esta gran soledad. Hay un documental que a mí me gusta mucho, no lo he visto en muchos años, quisiera volver a verlo, pero se llama The Swedish Theory of Love, la teoría sueca del amor. Y en este documental hablan de cómo mucha gente muere sola y muere sola al grado de que hay semanas entre que mueren y que los descubren muertos. Porque la vida está tan optimizada, sí, primer mundo, lo que quieras, que la gente puede vivir sola y puede no hablar con nadie en muchos días. Y ese solo habla de una soledad inmensa, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, por fortuna, sigue habiendo una perspectiva de comunidad mucho más grande, por fortuna y también porque las condiciones económicas no permiten ese grado de aislamiento, ¿no? Pero yo creo que la parte buena de todo esto es que seguimos con un grado de cohesión social en ese sentido, en otros no, muy importante. Y creo que eso tiene que ver también con este ritual del Día de los Muertos, que alguien me decía, justo una amiga colombiana, que hicieron un estudio de marketing a lo largo de todo el mundo de habla inglesa y que creían que toda Latinoamérica celebra el Día de Muertos. Como que lo que se ha importado, yo creo que por medio de Hollywood y así, es la idea de que persona latinoamericana igual a persona que celebra el Día de Muertos, y pues no, realmente no es una tradición más mexicana. Pero sí, yo lo que veo ahí es eso, ese ritual conjunto sí tiene un efecto real y es muy importante. Y luego, otra cosa que me parece interesante de lo que decías, de esto de las emociones negativas, es que la literatura tiene la capacidad de transformarlas en un diálogo más amplio, y la literatura como tal también te permite pararte a pensar en las emociones y no ocultarlas bajo el tapete, que eso es otra cosa súper interesante, ¿no? Yo creo que el Día de los Muertos admite emocionalidad. Admite que vuelvas a sentir, admite que sientas en conjunto. Todos los rituales antiguos están hechos de eso, de sentir en conjunto, de hacer que sea lícito tener emociones. Creo que el mundo capitalista, y especialmente desde lo anglo, te invita a que no sientas emociones. Es como todo muy racional. Lo que decías, no va bien en un ambiente laboral que alguien esté muy triste, desentona. Las emociones en público desentonan también. Tanto el Día de Muertos como la literatura son una invitación también a la emocionalidad y a quedarte en las emociones. En ese sentido, creo que sí tienen un potencial catártico enorme. Tú ahorita estabas hablando de los rituales para el dolor que leíste en Eva Iluz. ¿Cuáles para ti serían esos rituales o cuáles conoces? Eva Iluz es una historiadora y una socióloga y ella no propone rituales en particular. Más bien, pues yo sé, porque estudié letras clásicas, que había muchas formas de ritualística en la antigüedad clásica. También en los pueblos mesoamericanos había muchos rituales que acaecían en conjunto, desde las cosas más conocidas, como esto de las tragedias griegas, en las que la gente iba en conjunto a hacer una catarsis, y parte de la catarsis tenía que ver con estar al lado de otra persona haciendo catarsis, poco lo que sigue ocurriendo en conciertos o en partidos, qué sé yo. Pero también hay otro tipo de rituales que son como un poco más católicos, que sí tienen que ver como con los novenarios. Este libro es un novenario en cierta medida también por eso.
Y luego están los rituales individuales, que son una cosa muy de nuestra época. Esta onda de prender una vela a la luna y una serie de cosas que podemos hacer desde la individualidad son una cosa absolutamente colectiva, pero que también tiene mucho que ver con vivir el dolor y vivir las emociones a nuestra manera, ¿no? Una cosa que creo que es muy de nuestro tiempo y que sí creo que es un problema es que no tenemos espacio para digerir las emociones porque hay muchas formas de anestesiarnos. En el momento que sentimos podemos entrar a una red social de inmediato y dejar de sentir. De eso hablan, por ejemplo, muchos pedagogos acerca de cómo los y las niñas aprenden a sentir cuando tienen, por ejemplo, un teléfono enfrente. Los teléfonos son productores de dopamina fácil y entonces evadimos las emociones y evadimos el dolor y perdemos esos rituales y esos espacios para lidiar con el dolor, incluso desde lo más cotidiano, ¿no? Desde la plática con la otra persona. ¿Estás diciendo que estamos todo el tiempo drogados con los celulares? Me parece probable. 100% le estoy diciendo, y no solo lo digo yo, lo dicen personas que sí saben sobre el tema. Me encanta tu honestidad. Sí, no lo había pensado efectivamente, pero sí, claro, el dolor es... Y mira que, por ejemplo, desde el budismo, yo estoy muy obsesionada este año leyendo a Thich Nhat Hanh, muy obsesionada, creo que ya me he leído toda su obra. Desde el budismo sí hay muchas prácticas de presenciar el dolor, o sea, de verlo, de presenciarlo, de entenderlo, de contemplarlo, pero también la ira, y es lo que tú dices, nosotros sí que no tenemos muchos, y yo creo que uno puede usar como muchos conocimientos ahí, sí, de muchas culturas y de muchos psicólogos para aprender a lidiar con esas emociones, y si bien la literatura es una de muchísimas, que lo hace de manera más compleja, también creo que hay cosas como que uno se puede ayudar un montón, pero creo que para eso sí es importantísimo como conocer esas opciones porque no son las que se discutan. Por eso me gustan tanto los libros, Aura, porque le permiten a uno abrir como estas conversas como tan sabrosas, ¿no? Sí, no. Y además, yo creo que una cosa que permiten los libros justo es una sensación de comunidad, pero creo que es súper importante, ahora que lo que decías esto de sacar, digamos que conocimiento de diferentes culturas, socializarlo. Una cosa que siento que tenemos que aferrarnos brutalmente a ella es a mantenerlo comunitario, porque otra cosa que tiene mucho la superación personal es que es altamente individualista. Apela a que tenemos que solucionar nuestros problemas cada quien por nuestro lado en vez de crear cambios sustantivos en el mundo. La mejor forma de hacer eso es mantener a la gente aislada. Y eso pues le conviene mucho al status quo y nos conviene muy poco a las personas que habitamos un mundo cada vez más necesitado de que nos aliemos para problemas tan grandes como el cambio climático, que es una de mis grandes obsesiones y creo que tendría que ser la gran obsesión de todas las personas que habitamos este planeta. Y nada, pues siempre creo que es importante hacer esa invitación a socializar los libros, no solamente a vivirlos desde la individualidad, sino también a hablarlos, a hacer estos rituales, sí en las páginas, en la lectura, pero también hacia afuera, a crear redes de apoyo, a hablar entre nosotros, entre nosotras. Es una invitación que además tiene especial importancia en el caso de los hombres, que casi no tienen redes de apoyo, y es muy duro ver cómo eso tiene consecuencias. Total. Y ellos sí que socialmente y culturalmente no se les ha dado herramientas para hablar de las emociones. Por eso los hombres lectores son tan interesantes. Uno alcanza a darse cuenta cuando alguien es lector, precisamente por su capacidad de hablar con las emociones, porque los libros le han enseñado. Me parece engañosa esa afirmación, María José. Creo que pueden hablar de emociones, pero muchas veces esa educación es tan abrazadora que no pueden hablar de las propias, pueden hablar de otras o que no pueden hacer introspección. Creo que eso está cambiando por fortuna y esperemos que cada vez sea más amplia la capacidad de los hombres de dialogar con sus propias emociones y que en general encontremos espacios más propicios para hacerlo todos, ¿no? No solamente pues quienes ya lo hacemos, porque sí es muy difícil traspasar esa barrera, es muy duro ver cómo a pesar de que hay un deseo de hacerlo, de pronto pues no hay amistades que te escuchen. Las mujeres somos buenísimas teniendo amigas. Pero fíjate que una de las cosas que decía, por ejemplo, Chimamanda en este libro de todos deberíamos ser feministas es a los hombres los educan en una jaula sin poder sentir, sin poder ser sensibles y al limitar también a la masculinidad a no tener esas emociones, sentimientos y castigarlos cada vez que tenían alguna expresión emocional, sí tiene una afectación. Y no me parece tan fácil como de construirse ese sesgo social y por eso creo que los libros a uno también lo construyen, porque también
y de pronto es una afirmación un poquito extrema, y tienes razón, puede ser un poquito extrema, podemos discutirla y quedarnos acá hasta las 12 de la noche, no importa, aquí me quedo. Pero lo que me parece súper interesante es, claro, de todas formas, los libros, las lecturas, las ideas, ponerse en las cabezas en otro, también ver que hay personajes que también pueden sentir, pues sí permite como ir rompiendo esas estructuras, como hicieron muy bien los libros de Cristina Pérez Rossi, Susan Sontag, Rosa Montero, Safo de Lesbos y Todos Contigo, y que han hecho también que yo sea también particular en mis formas de pensar y de hacer cosas. No, bueno, yo creo que los libros tanto pueden conformar nuevas perspectivas, y es lo deseable, como pueden deformar perspectivas. Y un caso muy citado es la forma en la que hasta hace muy poco se escribía el sexo dentro de los libros, que eran libros principalmente publicados por hombres, y que eran escenas sexuales en las que el placer masculino era puesto por encima, y que muchas veces, leído desde ahora, son violaciones. Claro. Pintados como erotismo, ¿no? Entonces, como que por un lado puede reafirmar el statu quo, o por otro lado pueden crear lectores y lectoras críticas de ¿no? Y eso me parece interesante, como pensar que el libro en sí mismo es un objeto que emana de una sociedad, y que también nosotros y nosotras tenemos la capacidad de abrir nuevos horizontes hacia otras lecturas, salirnos un poco de nuestro espacio. Ahora tú mencionabas a Chimamanda. Hay un libro de Bell Hooks que se llama The Will to Change, que no me acuerdo cómo tradujeron el nombre al español, pero es un libro que Bell Hooks escribió específicamente para los hombres. El subtítulo es Hombres, Masculinidad y Amor, y justamente habla de esta enajenación. Libros como ese creo que sí permiten abrir horizontes, pero bueno, creo que eso depende mucho de que haya una voluntad de acercarse a una literatura diversa, ¿no? Que es el primer gran paso que hay que dar. Dejar de leer lo mismo de siempre, abrirnos a otras perspectivas, y eso lo digo desde todos los ámbitos, no solamente desde los hombres que leen, sino también nosotras de pronto somos bombardeadas por un mercado que tiene literatura muy uniforme, y una lectura voraz y políglota y polimorfa como la que mencionas, que toma un poco de todos lados, creo que sí nos puede abrir muchas ventanas. No, y para cerrar, la conversación entre lectores. No solamente es importante leer, sino que esas ideas salgan a la superficie, conversarlas, discutirlas y llevarlas a la comunidad, porque finalmente así, con esa mirada de diferentes perspectivas desde lo que uno leyó, es que se forma el pensamiento y finalmente el conocimiento colectivo. Con esto cerramos, Aura. Creo que tú y yo podríamos seguir hablando eternamente como siempre lo hemos hecho, pero para nuestro episodio creo que estuvo muy bien. Sí, no, muchas gracias. Me disfruté muchísimo de la plática como siempre, y sí, de verdad nos podríamos quedar otras 2 horas. Pero bueno, pues muchas gracias por recibirme de nuevo en tus aposentos. Bienvenida. Espero que me recibas nuevamente en Chapultepec y compramos un miquito de esos para ponerlos en la cabeza y caminar por todo el castillo. Perfecto. Ya lo esperaré. Gracias a todos por acompañarnos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.